entonces, en aquel entonces, pues la atención era muy precaria. La atención que podía tener mi madre hacia mí, o mi padre hacia mí, o un hermano hacia mí, pues era nula, ¿no? Yo nunca, de hecho, tampoco se me educó, tampoco se me explicó nada, ¿no? Y así crecer, dicen varios de ustedes, a la expectativa, ¿no? Y por eventos que tuvieron origen en una temprana edad, como fue el alcoholismo de mi padre y los trastornos sexuales y emocionales de un hermano, yo tuve que salir lastimado, yo tuve que salir dañado, ¿no? Empezar a ir a una escuela de alguna manera sometido, sin estar consciente de que el estudio pudiera haber resultado algo bueno para mí, porque ya la emoción había dominado mi ser. Y dicen ustedes que cuando la emoción sobrepasa el razonamiento, o la razón más bien, pues te espera un futuro de acuerdo al tamaño de la emoción, al trastorno de la emoción. Y para mí no fue la excepción. Ya para ese entonces yo tenía mucho miedo, ¿no? Era un ser sumamente lleno y presa de un miedo incierto, ¿no? Yo no podía discernir lo que significaba vivir a través de una temprana edad en el mundo del miedo. Por aquel entonces pues ni siquiera existían un psicólogo, ¿no? O una clínica de rehabilitación que dieran buenas pláticas. O sea, no existía un libro, un cuadernillo, o alguien que en el barrio o en mi familia se dedicara a esto de la sanidad mental y hubiera puesto la vista en alguien como yo, de trastornado y de dañado, y me hubiera podido explicar. Mira, me dice, no, lo que pasa es que yo siento que a través de lo que estás pasando pudieras tú tener un problema, ¿no? Y el problema tiene origen en esto y bla, 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 y las consecuencias que llegues a tener. A mí nadie se me acercó para eso, ni para nada, ¿no? A mí nada más me decían, vete a comer, métete, haz la tarea, acuéstate y levántate. Yo crecí nada más obedeciendo pues esas palabras que las decía mi padre, a veces mi madre, a veces una hermana. Y me dediqué a obedecer a ciegas, ignorando el daño que traía ya mi subconsciente. Mi campo emocional ya estaba impregnado de miedo y algunas otras emociones por los hechos de la sociedad, de la familia, y porque mis instintos estaban ya para ese entonces descoyuntados, comenzaban también a aparecer. Era un ser sumamente frustrado, ¿no? A mí jamás me gustó mi infancia, a mí jamás me gustó mi manera de sentir en una temprana edad. Era un chamaco retraído, era un chamaco solitario, era un chamaco muy serio, muy traumado, güey. En mi opinión, yo sentí que nunca le importó a nadie, aparte nadie me la pedía, y no tenía que contar, y no tenía que platicar, no tenía un estado de pertenencia tampoco, no tenía realmente un incentivo para poder vivir, porque solamente estaba obedeciendo patrones de conducta que ni siquiera sabía por qué lo hacía, ¿no? Entonces lo único que hice fue dedicarme a obedecer. Me chuté toda la primaria, por ahí me di cuenta que no era tan malo para el estudio, porque la primaria la saqué como con 9.2, 9.5, y sabía que mi cerebro podía funcionar para algo bueno, pero mi campo emocional ya no me lo iba a permitir. Había mucho miedo en mi corazón. Llegó la secundaria y de igual manera la saqué. No reprobé ningún año y ya empecé a bajar mi promedio de calificación. Ya la secundaria la saqué con 8. Y en la secundaria pasó algo que tiene que pasar, que se llama la adolescencia, ¿no? Y es en la adolescencia cuando empiezan a presentarse ciertos síntomas. Es donde la neurosis, que es un conflicto emocional, empieza a aflorar en la vida de un ser humano que viene de una infancia traumante, ¿no? Y dentro de esa adolescencia yo empecé a tener deseos.
Empecé a tener deseos de salir del mundo de donde vivía, de poder socializar con la demás gente, de poder encontrar una pertenencia en algún lugar. Pero de todos esos deseos, el más grande hoy lo encuentro, que era la necesidad de saber quién soy y la necesidad de sentir amor. Esos dos deseos estuvieron ahí estacionados en mi subconsciente por mucho tiempo y se hicieron presentes, ¿no? Para cuando yo llego a pisar la escuela superior, el nivel medio superior, en las vocacionales, yo hago contacto con el alcohol, yo hago contacto con la droga, y la droga y el alcohol son como una llave que abren un telón, ¿no? Como algo que abre una puerta y que permite ver al interior lo que cada persona trae. Y a mí la droga y el alcohol me empiezan a obligar a sacar todas esas emociones comprimidas, todas esas emociones reprimidas que yo tenía. Como por ejemplo, el darme cuenta de que yo era un niño retraído, aislado, tímido, que nunca llamé la atención. Pues yo tenía ese deseo de figurar, yo tenía ese deseo de ser alguien. Y como yo nunca encontré poder ser alguien de buena manera, porque además nunca se me enseñó, la vida me presentó una, se puede decir, oportunidad, ¿no? Cuando yo encuentro el alcohol y la droga, también encuentro unos seres humanos que yo les llamé amigos, seres humanos que me acobijaron, que me recogieron, que estuvieron conmigo, que me comprendieron de alguna manera. Pero esos seres humanos estaban igual de desadaptados que yo, estaban igual de dolidos que yo, estaban igual de confundidos sus vidas que la mía, también estaban igual de frustrados, también tenían mucha ansiedad y mucho resentimiento. Pero no importa que ellos hubieran estado mal, dice la gente y la sociedad, yo ahí encontré un cobijo, yo ahí encontré algo que no había encontrado, ¿no? Poder pertenecer a un grupo, ¿no? Entonces me quedo con ellos, eran los estudiantes, eran los famosos porros, ¿no? Y yo empiezo a convivir con ellos, ¿no? Y ellos para ese entonces, pues su autonomía era robar, era delinquir, era rebelarse, era lo que yo llamo una protesta, ¿no? Hoy yo sé, compañeros, que el alcoholismo y la drogadicción no son más que un sinónimo de protesta. El que empieza a drogarse, el que empieza a alcoholizarse, empieza a protestar. Empieza a protestar porque no le gustó la vida, porque no entendió a Dios, porque no lo concibe, porque siente que no es cierto, porque no emonó en la familia, porque no le agradó la familia que le gustó, y además hubo muchas injusticias en el núcleo familiar que le dañaron su ser. También en una sociedad no entendió los conceptos sociales ni tampoco está de acuerdo en lo que los conceptos sociales dicen. Esto es todo aquel que se empieza a drogar, lejos de ser llamado un vicioso, es una especie como de un protestante, ¿no? Que empieza a recorrer la vida y que empieza a enfrentarse a la vida, pero de una manera equivocada de ser, pero además es la única manera que sabe, es la única manera que ha entendido, ¿no? Agarrando de estandarte el alcohol, agarrando de estandarte la droga, lo que empieza es una guerra en contra de todo lo establecido. Y el que es alcohólico de a veras, drogadicto de a veras, todo es todo, güey, ¿no? No está de acuerdo con ni putas madres, ¿no? No está de acuerdo con el concepto del amor, ni con el concepto familiar, ni con el concepto de responsabilidad o de justicia, ni con la sociedad, ni con nada, güey. Aparte, lo más culero es que no sabe lo que busca. Aparte, lo más culero es que no sabe lo que quiere. Aparte, lo más ojete es que no sabe a dónde va, güey, ¿no? Simple y sencillamente, a puro pinche valor
bestial, ya no mexicano, güey, a un pinche valor bestial, empieza a enfrentarse y a meterse así como si se metiera, hijo de su pinche madre, en un auto a gran velocidad por el circuito interior, pero en sentido contrario, hijo de su pinche madre, ¿no? Arriesgando su estado emocional, arriesgando su vida, arriesgando tu salud, arriesgando todo, porque dice Bill W, el alcohólico es como un huracán rugiente que pasa por la vida de encima de los demás y aniquila todo lo que vale la pena en la vida, cabrón, ¿no? Si algo le quedaba al drogadicto, al alcohólico, cuando se empezó a drogar bueno, si algo le quedaba de buena moral, de buenos principios, de buenos sentimientos, ese pinche día los empieza a matar, porque él empieza a meterse en una pinche vida de desmadre total. El borrachito todavía es un poco más pasivo, güey, ¿no? Yo me encuentro un borrachito y a veces está en las juntas melancólico, ¿no? Triste, así como vale verga, ¿no? Seriezón, no hace ruido, ¿no? Ahí está con su carita de panochita mal mamada, no haciendo ruido, güey, ¿no? Pero el pinche drogadicto está rabioso, cabrón. Está encabronado, hijo de su pinche madre. Trae una pinche ansiedad, es una puta bomba de tiempo que amenaza explotar en cualquier puto lugar donde se pare. Y para acabarla de chingar, el pinche drogadicto hace su desmadre, saca sus pinches armas, sus herramientas y detona la bomba donde más haga daño el hijo de su pinche madre, güey. Donde más sabe que parte la madre, ahí es donde le gusta, hijo de su pinche madre, poner su pinche tiendita de campaña y hacer la puta huelga, güey. Y a ver, sácalo de ahí, güey. Si se tratara de chingar a la mamá, el drogadicto la chinga hasta que la mamá se vaya al panteón, cabrón. Valiéndole madre preocupaciones, enfermedades, güey. Valiéndole madre, güey, estado emocional de la señora, güey. Valiéndole madre lo que la señora esté construyendo, se lo destruye, se lo pisa, se lo descagada. Si encontró dignidad, hijo de su pinche madre, se la cambia por culpabilidad, cabrón. O sea, es un pinche monstruo el drogadicto, cabrón. Y hablo del drogadicto así porque yo lo fui. Nada más hasta la tumba llevé a mi papá y a mi mamá. Nada más. Yo creo que ya no había más para allá, cabrón. Entonces, cuando empiezas en el mundo de la actividad, empiezas a darte cuenta que de alguna manera esa pinche sed de venganza, porque así se le debe de llamar, aquel alcohólico, aquel drogadicto que ha albergado por años un chingo de resentimiento en su corazón, por ende lo que quiere es buscar una venganza, es saciar esa injusticia que dice su mente que se cometió con él. Y al drogadicto, y muchas veces al alcohólico, no le importa quién se la hizo, güey. Le vale madre quién se la pague. Por ahí, si se le ocurre casarse, pasa sobre la esposa. Por ahí, si se le ocurre engendrar un hijo, pasa sobre ese hijo. Un trabajo, fraude, el hijo de su pinche madre, ¿no? Un amigo lo apuñala, cabrón. Una buena oportunidad la tira a la puta coladera, hijo de su pinche madre. Alguien inocente, pues le arranca la vida, ¿no? Dice, seres que no son culpables, güey. A nosotros no nos importó quién era culpable o quién no. Nos queríamos ir de este mundo llevándonos a los más posibles por delante, cabrón. Y es entonces cuando esa ley del karma, de causa y efecto, empieza a regresar. Leí en la mañana una publicación que decía del señor del Buda. Dice, el ser que está resentido es como estar enfrente de unas brasas que están quemantes al rojo vivo, y agarrar una brasa con el afán de aventársela a alguien sin saber que él es el que se está quemando.
Y yo, en el afán de darle en la madre a mi jefe, agarré esa brasa y por 20 años de resentimiento, el pendejo que me dio en la madre fui yo. Por no hacer las paces con ese señor. Por no poder hablar con Zenón Mendoza, cabrón. Por no poderme tomar un café. Por no poder dialogar 15 minutos. Por no llegar a una explicación, a un común acuerdo, a una verdadera comprensión. Por no sentir. Yo jamás sentí lo que se siente tener un padre. Lo tuve 25 años, un puto cuarto de siglo. Lo tuve ahí enfrente. Pero la perversa enfermedad no tiene nada que ver con sexualidad. La perversa enfermedad es que a mí no me dejó sentir a mi padre. Y cuando se fue el viejo, también se fue la oportunidad. Pero antes de irse, el que se queda sin padre, pues se queda sin guía. Y el que se queda sin guía, se pierde en la vida, güey. Y yo me tuve que perder en la vida, güey. Empezando por abandonar la escuela, abandonar estudios, güey. Por romper reglas, autonomías, cabrón. Por dedicarme, hijo de su pinche madre, a beber anormalmente y a drogarme impunemente. Por empezar a dañar y a sacar mi resentimiento con la sociedad robando, güey. Por empezar a entender que mientras más daño hacía, mi sed de venganza me decía, ahí la llevas, güey, pero todavía te falta. Dicen que hay gente tan enferma que no está en paz hasta que le dan la madre a todo, güey. Hasta que le dan la madre a todo, hasta entonces dice que descansa, güey. Y yo también quería darle la madre a todo, güey. Y llegó un momento en que la poca autoestima, el poco valor que tenías, se lo lleva la enfermedad. Se lo lleva, güey. Ayer en el anexo nos llegó la noticia de que se murió un chamaquito. Tenía unos días que salió, 25 años, Oscar. Y lo encontraron balaceado al güey y con el pinche cuello degollado, y lo aventaron al canal. Y ahí la banda tuvo que ir ayer en la noche al sepelio. Y yo le decía a mis peloncitos, güey, cuando uno les dice que esto es de vida o muerte, que es preventivo, que se evita en la cárcel, güey, el panteón, chingo a mi madre que uno no se los dice por repetirlo, güey. Chingo a mi madre que uno no se los dice por quererlos espantar, güey. Se los dice porque el que está enfermo, güey. Y la enfermedad es para toda la vida. A veces lo único que logramos, pues, es detenerla un poco, güey. Y está bien cabrón, güey, porque también a veces tú quisieras de alguna manera, para los que ya Dios nos ha dado la gracia de tener esa luz de la razón y quedarnos, güey. Y cuando uno quisiera ya derrotarse y entender que es bueno aceptar un cambio, la enfermedad no se detiene, güey, ¿no? Ayer también, aparte de que murió ese chamaco, allí en el anexo, estaba ahí un señor. Hace poco lo recibí a ese señor. Llevaba como unos 18 días, güey. Un señor de 60 y tantos años, güey, ¿no? Y él me decía, Zenón, yo tuve dinero, güey. Yo no he sido malo en la vida, güey. Yo formé a mis hijos, yo les di buena educación. Yo hice lo que debió de haber hecho un padre, güey. Pero tengo problemas de alcoholismo. Le digo, ¿cómo te llamas? Me dice, me llamo Alfredo Cacho. Le digo,
te apellidas igual que el morro ese de el Juan Carlos Cacho. Me dice, es mi hijo. Juan Carlos Cacho es mi hijo. Estuvo en el Pachuca, el Cruz Azul, y ahorita está en el Toluca. Ah, ¿cómo crees, güey? Sí, es mi chavo. Y ayer que se jugaba la final de los Cholos contra el Toluca, ahí estaba su hijo jugando la final en Toluca. La final era como a las 6 de la tarde y ayer